Buenas noches a todos, compañeros y compañeras, maestros santos, muy buenas noches. Bienvenido, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, maestra. Buenas noches. Muy Buenas buenas. noches, profe. Antes de que empiece, me gustaría preguntarle, ¿sabe que acá en el estado de Chihuahua todavía está bloqueado Venus? No sé si en todos lados. En todos Eh, lados, maestra. Ahorita es algo general. Ingresan y les marca error de usuario, error de contraseña, error y una serie de números. Es por, primero le iban a dar mantenimiento a la plataforma de Venus. Después sacaron un comunicado de que habían recibido un intento de ataque cibernético a la plataforma. Entonces ahorita no está disponible la plataforma de Venus, maestra. No es algo que sea propio de usted o de su estado, es a nivel general, maestra. Aquí Gracias, profe. lo que le recomiendo, maestra, es esperar hasta que se habilite para que pueda realizarlo lo que sigue. Todavía tenemos tiempo suficiente para poder hacerlo. Yo les voy a agregar aquí en el tablero. Recuerden que este tablero que tenemos aquí, este tablero de estudio guiado está en la descripción del grupo de WhatsApp. Entonces, como ustedes están teniendo problemas, algunos de ustedes no pueden ingresar a la plataforma de Venus para descargar el instructivo y descargar el formato de de la carta de reconocimiento al buen desempeño, lo que voy a hacer es cargárselos aquí en el tablero. Voy a crear unos enlaces para cargarles y especificarles. Este es el instructivo y la carta de reconocimiento al buen desempeño para la función de dirección. Este es el instructivo y la carta de reconocimiento al buen desempeño para la función de supervisión. Y aquellos compañeros maestros que no lo tengan lo puedan ir adelantando. Me voy a apoyar de aquellos compañeros maestros que sí lograron descargarla en tiempo y forma y digamos, la versión final para que les sea de ayuda a ustedes y por si quieren ir adelantando en esa parte. Respecto al curso de habilidades directivas y habilidades de supervisión, el día de mañana hago el video tutorial. Ya una compañera maestra me compartió por ahí su usuario y su contraseña del curso para yo poder grabar y hacerles el tutorial. Había un problema en el caso del curso de habilidades directivas, en el curso de habilidades de supervisión, porque al momento de ingresar, maestros, ustedes realizaban las actividades y no les daba acceso a la evaluación del primer módulo. Me comentó hace rato que estaba respondiendo sus mensajes ahí en mi WhatsApp personal, una compañera maestra que ya le dio acceso a la evaluación del primer módulo, entonces probablemente ya se esté habilitando, ya se esté terminando de cargar, esperemos que así sea para todos, pero ya el día de mañana les comparto por ahí el tutorial. Ya después de consejo técnico, pues ya por la tardecita se los comparto ahí en el grupo para que ustedes puedan realizarlo, porque toda esta semana los compañeros maestros que ya habían iniciado y habían realizado actividades no les cargaba la primera evaluación del primer módulo. Algunos compañeros externaban, decían, oiga, profe, es que las actividades que vienen, que se sugiere que trabajemos en Word y demás, las tenemos que cargar. Recuerden que este es un curso autogestivo, maestros. No hay un tutor que les vaya a revisar las actividades. Esas actividades son de reflexión para usted, para que usted redacte, para que usted reflexione, para que usted analice. No es como tal que las tenga que cargar y alguien se las va a evaluar y demás. No, no es así. Entonces, no era ese el problema por el cual no aparecía la evaluación del primer módulo, sino que el detalle era de que los problemas que está experimentando en este momento la UCICAM, los problemas técnicos, por ello no se habilitaba la evaluación del primer módulo. Y recuerden que a su correo electrónico les va a llegar su CURP y la contraseña para poder ingresar al curso y les llega el enlace al curso. Un compañero maestro me escribía también en el WhatsApp personal y me decía, oiga, profe, ¿qué enlace utilizo? ¿El de Venus, donde aparece el enlace, o el que me mandaron por correo? Ambos son correctos, maestro. Si usted ingresa desde el del correo, que es cursos.ucicam.c.gov.mx, o si lo hace directamente desde Venus, ambos lo lleva al mismo curso. Una vez que usted ingresa ese enlace del curso, que es lo que les voy a explicar el día de mañana, hay dos como que cuadritos. El del lado izquierdo es el curso para los que van a participar a funciones de supervisión
Y el que está del lado derecho es el curso para funciones de dirección. Nada más que no se alcanza a apreciar del todo bien el nombre del curso, pero eso ya se los estaré explicando ahí en el tutorial para que detalladamente lo puedan revisar. Y este fin de semana, ya después de consejo técnico, maestra, porque ahorita usted está enfocado en que todo salga bien el día de mañana en consejo técnico, ya después, el fin de semana, ahora sí ya puede avanzar el curso e incluso llegar a terminarlo si usted se organiza con sus tiempos para poder, en este caso, hacerlo. Entonces, esa es la intención, maestros, de el día de mañana, estarles compartiendo ese tutorial por si usted el fin de semana, dicen, me organizo el fin de semana para terminar mi curso de habilidades de dirección, de habilidades de supervisión y ya salir de ese pendiente. Entonces, este es lo que les voy a estar compartiendo, maestros. De la plataforma de Venus, el hecho de que usted no pueda ingresar es algo general, maestros. Es algo, digamos, ahorita la plataforma de Venus no está funcionando, tuvieron que recorrer el proceso de admisión. Los maestros de admisión ya iban a generar su cita, pero por los problemas técnicos que hay, tuvieron que recorrer las fechas. Entonces es lógico que ustedes también no puedan ingresar y tengan problemas para ingresar ahí a Venus, maestros. No se preocupen. Profe, algo que le quería preguntar, la carta del buen desempeño, esa, como no he podido ingresar, la imprimió un compañero que sí logró ingresar. ¿Es la misma? ¿Puedo usar la misma de él? Siempre y cuando, maestra, usted vaya a realizar, vaya a promoverse en la misma función, por ejemplo, función de dirección. Si él también va a promoverse a función de dirección, sí es la misma. Pero si él se va a promover a funciones de supervisión, puede que haya algunos ligeros, cambios ahí. Entonces, nada más considerar eso. Yo aquí en el tablero les voy a compartir tanto la de funciones de dirección como la de funciones de supervisión con el respectivo instructivo para que usted la pueda cotejar, maestra, la pueda comparar. Espero que yo el día de mañana, tenérselas y podérselas compartir aquí ya para que usted ahí la pueda revisar, maestra, tanto el instructivo como el ejemplo de la carta. Profe, buenas Un noches. comentario, profe. Buenas noches. Un Buenas noches, maestra. comentario. Buenas. Fíjese que de correo directamente que mande Lucicán es más fácil poder ingresar a que se vaya a la página de Proyecto Venus. De Lucicán es más rápido ingresar. Muy bien. Ese Y, enlace que comenta la ah, maestra que les mandan por correo electrónico, ese enlace guárdenlo, porque desde ese enlace entran directamente al curso. Digamos, ya no tendrían que abrir el correo si tienen el enlace por ahí en una nota, desde ahí pueden ingresar, maestros. ahora Perfecto. sí, Profe para Santos, en buenas cuestión de noches. evaluación, ahí sí todavía no da acceso pues a poder evaluarse. Esperemos Aún que no. para usted ya el día de mañana, maestra, porque para algunos ya se les estaba habilitando. Profe, buenas noches. Hola, buenas Ojalá. noches, Su profesor. servidor, el profesor Víctor. Mire, yo tengo una duda. Logré descargar la carta y el instructivo desde los primeros días. Es en la función que estoy participando. ¿Esa me sirve o hay alguna otra versión? Nada más. Tengo esa duda. ¿Alcanzó a descargar el instructivo, profesor? Sí, también el Ok. instructivo. En el instructivo, el título del instructivo corresponde a este ciclo escolar. Sí, dice 2025, 2026. Perfecto. Ambos. De hecho, el nombre viene así. Es la versión actual, profe, es la última versión, esa es la correcta, profesor. Ah, ok. Si gusta, con todo gusto, se la puedo compartir. Excelente, le agradecería, profesor, para yo compartirla con los maestros. Se la envío. Gracias, profe. Maestros, vamos a dar inicio con la sesión de el día de hoy, que esta sesión también les va a ayudar a ustedes en su consejo técnico el día de mañana. Es el reconocimiento de nuestro contexto. Vamos a hablar acerca de la lectura de la realidad. ¿Recuerdan ustedes anteriormente que yo les hablaba, les comentaba que en esta parte de la lectura de la realidad, nosotros vamos a obtener, vamos a recabar información? Permítanme, no recuerdo si puse a grabar la sesión. Sí, sí, se está grabando. Ok. Disculpen, maestros. Entonces, en esta lectura de la realidad, es el primer paso, es el punto de partida para realizar el codiseño. El codiseño, recordemos que es el proceso a través del cual nosotros vamos a trabajar con el programa sintético que nos proporciona la Secretaría de Educación Pública para realizar los ajustes correspondientes para incorporar contenidos nuevos, para a través de el diálogo, a través de la reflexión, determinar
cómo vamos a trabajar los contenidos, de qué forma lo vamos a hacer en nuestro colectivo. Entonces, ¿qué les van a valorar a ustedes, maestros, de este tema en su examen? Que usted como director, que usted como supervisor impulse que su colectivo docente desarrolle estrategias pedagógicas participativas gracias a ese codiseño, gracias a esa contextualización de contenidos, creativas e innovadoras que fortalezcan el trabajo del aula y los aprendizajes de las alumnas y los alumnos. ¿Cómo voy a lograr eso, profesor? A través de las recomendaciones de asesoría y acompañamiento que usted como director, que usted como supervisor va a realizar con estos colectivos docentes. Este fascículo es el que tomo como referencia, como base en este caso del tema del día de hoy, es el fascículo número 1, pero integro elementos tanto del plan de estudio como de libros sin recetas para afianzar esta parte de la lectura de la realidad, debido a que este es un tema muy importante para usted que próximamente va a lograr su promoción, su ascenso y en el mes de agosto que usted logre su ascenso, en la fase intensiva de consejo técnico escolar, pues vamos a estar planificando, vamos a estar dialogando para obtener, recabar esa información y establecer las estrategias, las acciones para lograr obtener esa información de nuestro contexto de la lectura de la realidad. Entonces, este documento nos ofrece a nosotros una serie de elementos que nos van a ayudar para el análisis del contexto socioeducativo de la escuela, que este análisis del contexto socioeducativo de la escuela, recordemos que lo realizan los colectivos docentes y es el punto de partida para poder construir nuestro programa analítico. Entonces, nosotros vamos a, en colectivo docente, realizar este análisis del contexto socioeducativo de la escuela para poder llevar a cabo todo el proceso de codiseño, de contextualización y de esa forma elaborar nuestro programa analítico de nuestra escuela. Entonces, recordemos algunos puntos importantes, maestros. Los programas sintéticos. Los programas sintéticos son los que nos proporciona la Secretaría de Educación Pública. En ellos se establecen cuáles son los contenidos que se deben de trabajar a nivel nacional. Ojo aquí, maestra, futuro director, futuro supervisor. Esos contenidos son de observancia nacional. Muchas de las veces las preguntas que nosotros encontramos y el debate que encontramos por ahí en redes, y dentro de nuestros mismos maestros, la pregunta del millón es, ¿los contenidos los tengo que trabajar todos o no los trabajo todos en mi escuela? ¿Se tienen que trabajar todos los contenidos o no se trabajan todos los contenidos? A ver, vamos a analizar desde esta perspectiva. La nueva escuela mexicana, en la nueva escuela mexicana, como lo veíamos en la clase anterior, ya no se trabaja, en este caso, por los contenidos. Es decir, el contenido no es el factor que determina el trabajo del docente, es la comunidad como núcleo, lo que sucede en la comunidad. Entonces, desde esa perspectiva, usted tiene una situación. Supongamos que problemas de convivencia en la escuela. Entonces, a partir de esa situación, nosotros vamos a analizar el universo de contenidos, todo el universo de contenidos, de todos los campos formativos, de todos los campos formativos, nosotros vamos a analizar ese universo. Ese universo de contenidos nosotros lo vamos a analizar para ver qué contenidos puedo vincular con esa situación y de esa manera darle sentido a esos contenidos al momento de abordarlos en la escuela. Entonces, voy a seleccionar de todo ese universo de contenidos de cada uno de los campos formativos solamente aquellos contenidos que puedo vincular con esa situación para analizar, reflexionar, cuestionar o transformar esa situación determinada. Después, trabajamos ese proyecto y sigue otro proyecto de otra situación que hemos identificado como prioritaria. Ahora, nuevamente, con esa nueva situación, supongamos que es el cuidado de la salud. Con esa nueva situación, nuevamente, y aquí está la clave, voy a considerar el universo de contenidos, todos los contenidos, y voy a encontrarme con que voy a repetir contenidos en algunos proyectos. Es que ese contenido ya lo trabajé, sí, trabajé ese contenido, pero no la totalidad de los procesos de desarrollo-aprendizaje. O bien repito el contenido y también repito el PDA, se vale. ¿Qué voy a obtener al repetir un contenido
repetir un proceso de desarrollo-aprendizaje, que ese contenido, que ese proceso de desarrollo-aprendizaje se va a consolidar. De manera que los contenidos que yo voy a estar abordando son los contenidos que responden a mi territorio, que responden a mi contexto, que responden a mi contextualización, a la territorialización del programa sintético. Va a haber aquellos contenidos que después de trabajar todas las situaciones que identificamos nosotros en nuestra lectura de la realidad, quizá en una escuela hubo algunos contenidos que no los podía vincular, que no había manera de vincularlos y que la prioridad era abordar otros contenidos para atender esa situación. Entonces, como consecuencia, no logré cubrir esos contenidos, pero no porque no quise. Esa es la parte que quiero explicarme. No porque no quise trabajar ese contenido, sino porque durante cada situación que estábamos analizando, no fue un contenido que pudiésemos vincular con esa situación, pero siempre estuvo ahí y siempre lo tomé en cuenta. Mas no decidimos trabajarlo porque no, en este caso, podíamos vincularlo, no podíamos contextualizarlo o no respondía a las necesidades en ese contexto. De modo que mi prioridad era la comunidad, el núcleo, atender esas situaciones. Sí. Terminamos nosotros el ciclo escolar y ese contenido mi colectivo docente no encontró con su experiencia, con sus conocimientos, con su creatividad, la forma de vincularlo. Pero muchas de las veces nosotros estamos acostumbrados a que, ok, tengo una lista de contenidos y voy marcando, este ya lo trabajé, este ya lo trabajé, este ya lo trabajé, este ya lo trabajé. Y esos que ya trabajé los hago a un lado y ya no los retomo. No, la nueva escuela mexicana me permite y es válido, es viable el que yo retome contenidos en otro proyecto, sobre todo aquellos contenidos que vamos a ver más adelante. Hay una clasificación de los contenidos que son contenidos frecuentes, es decir, un contenido sobre la enseñanza de la lectura, por ejemplo, la lectura de nombres propios, pues lo voy a estar repitiendo durante distintos proyectos y ese contenido se va a estar consolidando en los demás proyectos. Ese proceso todas esas decisiones son el resultado de esa contextualización, de ese codiseño, que van a realizar los docentes en espacios de trabajo colegiado, como lo es el consejo técnico, pero a partir del reconocimiento de las características de sus estudiantes, del contexto local, del contexto nacional y mundial donde viven y aprenden. Entonces, para poder hacer eso y para poder llegar a tomar esas decisiones, necesitamos conocer ese contexto. Necesitamos conocer las características de los alumnos. Necesitamos conocer a los colectivos docentes, porque muchas de las veces nada más pensamos en el alumno, en la familia, la comunidad. Sí, pero necesitamos conocer cuáles son las habilidades, cuáles son los conocimientos de los docentes para nosotros en el ejercicio de nuestra función de dirección y supervisión poder asesorar y poder acompañar. Si yo no conozco los alcances, las limitaciones de mi equipo, de mi colectivo, no voy a poder brindar un acompañamiento, una asesoría apropiada para la apropiación de la nueva escuela mexicana. Entonces, nosotros como futuros directores, como futuros supervisores, tenemos que conocer, a ver, ¿cuál es la propuesta de la nueva escuela mexicana en cuanto al codiseño y la contextualización de los contenidos para la elaboración del programa analítico para la conformación del currículo? ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se debe de trabajar? Aquí lo desglosamos la propuesta. Primero, a partir del programa sintético de nuestra fase, en este caso del colectivo, la fase 1 para educación inicial, la fase 2 para educación preescolar, la fase 3 y 4, la fase 3 para primero y segundo de primaria, la fase 4 para tercero y cuarto de primaria, la fase 5 para quinto y sexto de primaria y la fase 6 para los 3 grados de secundaria. Entonces, ese programa sintético es mi punto de partida. Eso es con lo que voy a partir. Obviamente, primero tengo que tener una apropiación del plan y programas de estudio. ¿Por qué tengo que apropiarme primero del plan y programas de estudio? Porque primero tengo que conocer, a ver, ¿cuál es la estructura del plan y programas de estudio? ¿Qué es la autonomía curricular? ¿Qué es la integración curricular? Todos estos elementos, ¿qué es la autonomía profesional? ¿Qué es la integración curricular? Cómo que la comunidad debe ser el núcleo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos estos elementos del plan y programas de estudio me tengo que apropiar de ellos, conocerlos. Para una vez que tenga conmigo el programa sintético que establece los contenidos que debe trabajar el docente, ahora sí,
mis compañeros, los colectivos escolares, puedan elaborar los programas analíticos. Una vez que ya se elaboraron los programas analíticos y que tenemos, ya sea, por ejemplo, en secundaria, un programa analítico por campo formativo, un programa analítico por grado, un programa analítico como usted lo determine a partir de las necesidades. Por ejemplo, tenemos escuelas de organización completa, escuelas de organización incompleta, donde pues es más viable, por ejemplo, elaborar un programa analítico por escuela en lugar de hacerlo por grado en una escuela multigrado. Sería muy pesado para el docente. Entonces es mejor un programa analítico por escuela y ahí integramos los grados, ahí integramos los campos formativos. Es decir, no hay una regla como tal porque hay distintos contextos, distintos tipos de organización de las escuelas. Hay muchísimos elementos que interfieren. Ya una vez que tenemos esos programas analíticos, con ellos se va a hacer la planeación. La planeación no se hace del programa sintético. ¿Por qué? Porque los contenidos que están establecidos en el programa sintético no están territorializados, no están contextualizados, no hubo un proceso de codiseño ahí. Entonces, la planeación se hace a partir de los programas analíticos. Nuestra planeación en las escuelas, la planeación que nosotros vamos a elaborar, que los colectivos los docentes van a elaborar, debe ser a partir de los programas analíticos. Ya una vez que se elaboraron, ahora sí, cada docente elabora su planeación didáctica. Esa planeación didáctica ya va a estar contextualizada, ya va a estar situada. ¿Por qué? Porque ya hubo un proceso de codiseño y de contextualización en el paso número 2, que es la parte central, es la parte, digamos, que requiere de mayor tiempo, es la parte más laboriosa, es la parte donde requiere muchísimo diálogo, acuerdos, propuestas, escucharnos, es la parte laboriosa, vamos a llamarlo de esa forma. No es que sea difícil, implica diálogo, implica escuchar, implica proponer, implica analizar, pensar, reflexionar. Y lleva tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que revisar los contenidos. ¿Cuándo es cuando lleva menos tiempo o poco tiempo? Cuando los docentes ya conocen su programa sintético. Ya lo dominan, ya saben qué contenidos es más rápida, es más sencilla la vinculación. Pero si tenemos docentes en nuestra escuela, en nuestra zona escolar, que aún no se apropian del programa de estudio, aún no se apropian del programa sintético, pues es más tardado ese proceso de esa estrategia de codiseño y contextualización que es el programa analítico. Todo esto a fin de anticipar el trabajo cotidiano con estudiantes y con las comunidades. Entonces, nosotros, desde esta perspectiva, es el trabajo que vamos a realizar, es la propuesta. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer, maestros? ¿De qué manera lo vamos a elaborar? Primero que nada, entendamos que no hay una receta única. Es decir, yo como su asesor no les puedo decir, no les debo decir, maestros, el programa analítico se hace de esta forma y si no está elaborado de esta forma está incorrecto. No, ¿por qué? Porque hay muchísima diversidad de contextos en nuestras escuelas, en los niveles educativos, en los grados. Hoy, en la mañana, cuando estaba en la escuela, una oportunidad que tenía, le estaba contestando a una compañera maestra que era de preescolar que me mandó un audio de una inquietud que tenía ella y le compartía yo cómo lo vivimos nosotros. Yo tuve la oportunidad de ir a una zona escolar aquí en Nuevo León de preescolar, donde me decía la directora, oiga, profe, es que nosotros tenemos, por ejemplo, tercero A, tercero B, tercero C en preescolar. Es un jardín grande y nosotros estamos elaborando nuestro programa analítico. Pero, profesor, es que nosotros intentamos hacerlo por grado, el programa analítico, pero nos encontramos con que los niños de tercero A poseen ciertas características, al igual que la educadora. Los niños de tercero B otra, y los niños de tercero C, aunque teníamos el mismo programa analítico, profesor, no íbamos al mismo ritmo, no podíamos cumplir con los mismos propósitos, con los mismos tiempos, era muy distinto. Entonces, ahí en ese contexto, la directora optó porque tercero A tuviese su programa analítico, tercero B, tercero C, sobre todo la parte de la secuenciación y la temporalidad de los contenidos para poder respetar los ritmos y procesos de aprendizaje de los niños para que no fuesen
todo acarreado y que el niño no comprendiese. Entonces, también es válido. ¿Por qué? Porque al final del día lo que estamos buscando es una estrategia de codiseño y contextualización de contenidos que responda a nuestras necesidades, que responda a nuestro contexto. Y ahí las decisiones se van tomando a partir de eso, a partir de las necesidades y nuestro contexto. Entonces, un punto importante sobre la elaboración de este programa analítico. Primero, maestros, para mí es muy importante que nosotros recordemos y tengamos presente qué es el programa analítico. Cada vez que usted escuche el programa analítico, a mí me encantaría que usted evoque lo siguiente. Programa analítico es una estrategia de codiseño y contextualización de contenidos. ¡Pum! Eso es el programa analítico. Es una estrategia de codiseño y contextualización de contenidos. Eso es todo. Eso es el programa analítico. Una estrategia de codiseño y contextualización de contenidos. Entonces, nosotros, a partir del programa sintético que nos proporciona la Secretaría de Educación Pública, vamos a llevar a cabo una estrategia de codiseño y contextualización de estos contenidos del programa sintético para poder elaborar nuestra planeación. Eso es el programa analítico, sin tanta complicación. El programa analítico es una estrategia de codiseño y contextualización de contenidos. Eso es el programa analítico. Ahora bien, vamos a ahondar un poco en el programa analítico. Un programa analítico es dinámico. Es decir, la estrategia no es fija, como es una estrategia, pues nosotros vamos a estarla adaptando, le vamos a estar haciendo ajustes conforme vamos avanzando, conforme vamos implementando esa estrategia. Entonces, esa estrategia, las acciones que yo voy a llevar a cabo, el cómo la voy a organizar, la tengo que plasmar en un documento. La puedo plasmar en una tabla, la puedo plasmar en un organizador gráfico, la puedo plasmar en un resumen. Eso va a depender de ustedes como colectivo. Por ello se dice que no hay un formato para el programa analítico. No hay un formato estandarizado que diga, este es el programa analítico. Debe estar en este formato. Lo que sí hay son elementos que debe tener el programa analítico. Entonces, yo como supervisor puedo acompañar y asesorar a las escuelas de mi zona escolar a partir de una lista de cotejo. Yo en esa lista de cotejo incluyo los elementos que debe incluir un programa analítico. Llego a la escuela del profesor Adrián, el profesor Adrián me muestra el programa analítico de la escuela y él lo tiene organizado en una tabla. En esa tabla identifico los elementos. Son una serie de elementos, son diversos elementos, pero vamos a enfocarnos nada más en tres. Lectura de la realidad. ¿Cuenta con lectura de la realidad? ¿Cuenta con la contextualización? ¿Cuenta con la formulación del programa? Perfecto. Aunque esté en una tabla, es un programa analítico que responde a las necesidades. ¿Por qué? Porque lo hizo a partir de una lectura de la realidad. Se contextualizaron los contenidos y se estableció la secuencia y la temporalidad de los contenidos. Aclaro, no son los únicos elementos en esa lista de cotejo, pero para efectos de explicación, para darme a entender, maestros. Después voy a la escuela de la directora Analí. Y la directora Analí tiene su programa analítico en forma de prosa, resumen, estructurado, organizado, no en tabla como lo tenía el profesor. Yo nuevamente saco mi lista de cotejo y lo que voy a revisar son los elementos del programa analítico que estén presentes, es decir, que haya una lectura de la realidad, que se haya dado el proceso de contextualización, que esté formulado el programa analítico, que esté establecida la secuenciación, la temporalidad de los contenidos. Eso es lo que yo voy a revisar como supervisor para brindar asesoría y acompañamiento. Yo no le voy a decir, oye maestra, es que este contenido no debe de ir aquí, debe ir primero o así. No, ¿por qué? Porque responde en este caso a las necesidades de ese grupo, a las necesidades de esa escuela. De modo que nosotros como supervisores, el acompañamiento inicialmente se debe centrar en que en las escuelas incluyen los elementos para la configuración del programa analítico. Esa es mi prioridad como supervisor. Centrarme en esos elementos. Que el programa analítico incluya los elementos apropiados, incluya los elementos correctos. ¿Por qué? Porque es una estrategia, es un proceso que se llevó. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos
en los que se configura, en los que, digamos, se elabora ese programa analítico. Primero que nada, maestros, quiero hacer énfasis en otro punto muy importante. Se los explicaba anteriormente cuando les hacía una línea del tiempo sobre las bibliografías que nos hablan sobre el codiseño, la contextualización de contenidos. Primero, la primer bibliografía que tuvimos, si usted recuerda, era un documento que se llamaba El diseño creativo. En ese documento que se llamaba El diseño creativo, era un documento que nos proporcionaron en un consejo técnico, en una sesión de consejo técnico como insumo. Y ahí se hablaba a grandes rasgos de las metodologías, se hablaba a grandes rasgos del programa sintético. Ese documento que se llama El diseño creativo fue elaborado a partir de un documento de trabajo, donde maestra, maestro, y esto me quiero puntualizarlo muchísimo porque es la confusión que he visto principalmente, el programa sintético aún no era oficial, era un documento de trabajo. Después tuvimos otra referencia bibliográfica que nos brindaba orientación, que fue un libro sin recetas, donde un libro sin recetas, nuevamente se hace el esfuerzo, se lleva a cabo y nos presenta una propuesta del programa analítico, cómo elaborar el programa analítico, cómo llevarlo a cabo, pero sigue siendo a partir de un documento de trabajo, porque aún no estaba oficial el programa sintético. Seguíamos con un documento de trabajo. Después sale Mejoredu con los fascículos, donde tenemos otra propuesta, bueno, la propuesta, pero nuevamente a partir de un documento de trabajo. Y es hasta que antes de que iniciáramos el ciclo escolar, cuando ya teníamos nuestro programa analítico y antes de que iniciara ese ciclo escolar, nos dicen, este es el programa sintético, este es el plan de estudio, este ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Y donde nuestro compañero Jaime, de Soy Docente, fue a hacerle una entrevista ahí en la mañanera. Bueno, era la vespertina en ese momento, a la secretaria de Educación y la secretaria de Educación le dijo que no había cambios más que de color. Nos dimos cuenta que había cambios en la estructura, que había cambios en la propuesta, que había cambios en los contenidos, que había una serie de cambios en el programa sintético y en el plan de estudios en cuanto a la propuesta de cómo conformar el programa analítico. Por ello, el libro sin recetas, el libro de los cuadernillos de Mejoredu y este documento de un diseño creativo, pues ya pierden un poco de referencia para la elaboración del programa analítico y tenemos que recurrir a lo más reciente, que es el Diario Oficial de la Federación, donde el Diario Oficial de la Federación nos comparte el programa sintético y ahí mismo en el programa sintético nos explica cómo elaborar el programa analítico, cómo se debe de realizar el programa analítico y la estructura que tiene. Y entonces ahí nos explica en el programa sintético y en el plan de estudio que todo esto, estos tres planos, se llama codiseño. Todos estos planos se llama codiseño. E incluso el que estaba en su momento de director de formación continua, no recuerdo su nombre el doctor, él menciona que el codiseño, en una de sus conferencias, él menciona que el codiseño inicia desde el momento en el que supervisores, directores, docentes empiezan a platicar, empiezan a dialogar sobre su contexto, sobre la realidad que vive su escuela. Desde ahí inicia el codiseño. Nos está hablando él de la lectura de la realidad. Porque desde la lectura de la realidad nosotros iniciamos con ese proceso e incluso si nosotros revisamos los documentos, todo esto, estos tres pasos, se llama proceso de codiseño. Como es un proceso, es paso 1, paso 2, paso 3, nombrados como planos. Primer plano, segundo plano, tercer plano. Son los planos del codiseño para configurar nuestro programa analítico, para configurar esa estrategia de codiseño y contextualización de contenidos. Entonces, tenemos estos tres pasos. El primero de ellos es la lectura de la realidad, donde tenemos que realizar un análisis del contexto socioeducativo de la escuela. ¿Qué se hace en ese análisis del contexto socioeducativo de la escuela? Reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela, es decir, una lectura de la realidad.
pero de la escuela no solamente pensando en los alumnos, no solamente pensando en los padres de familia, no solamente pensando en la infraestructura, sino en todos los actores educativos. Esto con el objeto de identificar situaciones, problemas, acontecimientos, temáticas que sean el punto de partida para yo poder territorializar los contenidos, para poderlos contextualizar, para poder hacer un codiseño en colectivo para determinar qué contenidos vamos a trabajar, cómo los vamos a trabajar y cuándo los vamos a trabajar. Eso es lo que vamos a hacer al final del día en colectivo. Entonces, esa lectura de la realidad, esas situaciones que identifiquemos, todo ese universo de situaciones, nos va a servir como punto de partida para poder contextualizar y para poder codiseñar los contenidos, porque será nuestro punto de partida. Desde ahí vamos a iniciar nosotros ese proceso. Ya una vez que hicimos nosotros la lectura de la realidad, ese análisis del contexto socioeducativo de la escuela, ya tengo todo ese universo de situaciones. Preguntaba ahí en el chat anteriormente que, por ejemplo, la lectura comprensiva. Creo que la duda de la compañera del compañero era, ¿dónde va? ¿Lo meto en el programa analítico o lo meto en el programa analítico o lo meto en el programa de mejora continua? Nosotros más adelante vamos a estudiar el programa de mejora continua, pero quiero tocar este punto en este momento porque es importante. Cuando nosotros hagamos el diagnóstico socioeducativo de la escuela, vamos a obtener información, vamos a recabar información. Entonces, esa información que vamos a recabar nos va a servir para dos cosas, para elaborar el programa analítico y para elaborar nuestro programa de mejora continua. Es decir, no tenemos que hacer dos diagnósticos, maestros. No se hacen dos diagnósticos. Es un solo diagnóstico, un solo, en este caso, análisis del contexto socioeducativo de la escuela. No he entendido un solo diagnóstico como aplicar una prueba y una prueba escrita. No, 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 sino dependiendo de las estrategias que nosotros implementemos para recabar información. Pero ya lo hicimos y esa información que recabamos me va a servir. Yo voy a clasificarla. A ver, ya tengo la información, todo el universo de información que recabamos. A ver, clasifícamela. Situaciones, temáticas, acontecimientos de este lado. Problemáticas de este lado. Las problemáticas van para el programa de mejora continua. Las situaciones, temáticas, acontecimientos van para el programa analítico. Es decir, nosotros con el programa analítico vamos a vincular contenidos para territorializar los contenidos y abordarlos en los grupos. Con el programa de mejora continua vamos a tender a solucionar, a resolver las problemáticas que hayamos identificado en ese análisis del contexto socioeducativo de la escuela, en esa lectura de la realidad. De modo que sí puedo yo como tal tener una estrategia en mi programa de mejora continua orientado a mejorar la lectura comprensiva, a mejorar, por ejemplo, la convivencia escolar. Sí puedo incluirlo dentro de mi programa de mejora continua y programar periódicamente cada 15 días actividades de convivencia, cada viernes un espacio de lectura donde los niños, para estar fomentando la lectura, sí puedo hacerlo en mi programa de mejora continua. Y cuando la situación me lo permita, claro que también lo puedo abordar desde el programa analítico, un proyecto donde estamos viendo textos expositivos, textos informativos y ahí realizo actividades de comprensión lectora, por ejemplo, que el niño infiera en el contenido, que el niño ubique información. Es decir, lo puedo abordar desde las dos estrategias, pero con diferente perspectiva. Es válido, se puede, pero no quiere decir que voy a hacer puros proyectos para mejorar la comprensión lectora. No, va de rebote, maestros. Va de rebote en ese sentido. Con mi experiencia digo, pues aquí les pido a los niños que realicen estas actividades y con estas actividades me va a permitir desarrollar estas competencias lectoras en el niño. Por ejemplo, que infiera la información de un texto, de una lectura. Entonces, pero eso ya lo vamos a ir nosotros implementando a partir de nuestra experiencia. Lo que yo quería retomar, maestros, aquí en este punto en el que quería ahondar es de que el análisis del contexto socioeducativo de la escuela me va a servir
tanto para elaborar mi programa analítico como para elaborar mi programa de mejora continua. Ya tengo mi lectura de la realidad, ahora vamos a contextualizar. Es decir, ya tengo identificadas las situaciones, los acontecimientos, las temáticas de mi comunidad, de mi territorio. Entonces, a partir de esas temáticas, esos acontecimientos, de esas situaciones, vamos a realizar un proceso de integración curricular, es decir, cómo vamos a integrar curricularmente el campo formativo de lenguajes con el campo formativo de saberes y pensamiento científico, los ejes articuladores que me permitan lograr, en este caso, el perfil de egreso. ¿Cómo vamos a hacer esa integración curricular? ¿Cómo vamos a contextualizar los contenidos para, a partir del proceso de contextualización, recuerdan en la clase del día de ayer, no, ayer no, el día martes, donde yo les escribía y les dibujaba que teníamos una especie de filtro a partir de los contenidos del programa sintético? Pasábamos los contenidos por ese filtro era la lectura de la realidad y teníamos una nueva clasificación de los contenidos del programa sintético, donde si el contenido no sufría cambios, al pasar por la lectura de la realidad era un contenido sin ajustes, donde si el contenido era, le hacíamos una adaptación, un ajuste, era un contenido contextualizado, y si era un contenido que agregábamos porque no estaba presente en el programa sintético, no aparece, pero es necesario abordarlo, es necesario incluirlo, teníamos contenidos nuevos. Ese es el resultado de la contextualización. Ese es el resultado del proceso de contextualización de contenidos, del proceso de territorialización de contenidos. Pero ¿cómo hago esta contextualización? A partir de la lectura de la realidad. Yo no puedo realizar este proceso de contextualización si no conozco mi, en este caso, contexto socioeducativo de la escuela, donde es importante que nosotros consideremos esos elementos, donde nosotros, por ejemplo, aquí lo está viendo en pantalla, gracias, profe, yo les decía, tenemos el programa sintético, aquí tenemos el programa sintético, los contenidos, y estos los vamos a pasar por la lectura de la realidad, de modo que en nuestro programa analítico vamos a estar integrando contenidos sin ajustes, contenidos contextualizados o contenidos nuevos. Ese es el resultado del proceso de contextualización, donde nosotros estamos tomando como referencia la lectura de la realidad, donde nosotros estamos considerando esos elementos. La contextualización, maestros, es el trabajo con los contenidos, el trabajo con los PDA, con los procesos de desarrollo de aprendizaje de los que están establecidos en los programas sintéticos para cada fase. Esa contextualización la tenemos que hacer a partir de situaciones identificadas en el análisis del contexto socioeducativo de la escuela, a partir de esas situaciones, a partir de esas temáticas, a partir de esos acontecimientos. A partir de eso, nosotros realizamos ese proceso de contextualización, ese proceso de integración curricular, donde nosotros buscamos la forma. A ver, vamos a integrar curricularmente estos contenidos. Esta parte de la integración curricular, véanla de esta forma, maestros. Tenemos una situación, por ejemplo, acerca de el cuidado de la salud. Cuidado de la salud. Entonces, los contenidos no se abordan. A ver, cuidado de la salud, alimentación. Alimentación. Voy a ver el tema de la alimentación. Y el día de mañana veo el tema de higiene. Y el día de pasado mañana veo el tema de X. Es decir, de manera aislada. La integración curricular se refiere, diseña un proyecto, diseña una situación didáctica, diseña una acción formativa donde esto esté integrado, que no se vea por separado. Por ejemplo, si incluyera contenidos de matemáticas, que no vea por separado las matemáticas, que no vea por separado la ciencia, sino en un proceso de integración curricular donde utilice los campos formativos, donde utilice los ejes articuladores para lograr esa integración, de modo que el niño, cuando esté abordando esa situación, lo vea lo más normal posible y que no sienta que está en la clase de matemáticas o que ahora está en la clase de ciencias o que ahora está en otra clase, sino que esté en ese sentido en un ambiente lo más normal posible de aprendizaje.
Entonces, de esa forma nosotros vamos a estar diseñando y pensando estrategias para el abordaje de los contenidos a través de una integración curricular. Y ya para eso el mismo plan y programas de estudio nos ayuda, porque ya vienen los contenidos integrados, organizados a través de campos formativos. Por ejemplo, las matemáticas y las ciencias en el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Ya nos está ayudando ahí en ese sentido. Pero ya más adelante vamos a ir ahondando en ese sentido. Y finalmente, la formulación del programa. Ya decidimos qué situaciones, ya tenemos los contenidos sin ajustes, contenidos contextualizados o nuevos. Ahora hay que tomar decisiones. Decisiones respecto, ok, teníamos 4 situaciones prioritarias, 3 situaciones prioritarias para trabajar en este mes. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuánto tiempo vamos a destinar? Es decir, se establece la secuenciación. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Se establece la temporalidad. ¿Cuánto tiempo le vamos a destinar? Para definir cómo se abordará a lo largo del ciclo escolar, a lo largo de ese mes, ese proyecto, esa acción formativa. Entonces, en la formulación del programa, nosotros lo que hacemos es incorporar contenidos locales que no se encuentran en los programas sintéticos que se consideran necesarios para responder a situaciones o problemas identificados en el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Estos son los contenidos nuevos. Contenidos nuevos. Así es como usted lo va a ver en el examen de promoción vertical, que el codiseño es esta parte, donde usted incorpora contenidos locales, donde usted incorpora contenidos nuevos. Así lo va a encontrar usted en el examen. Ya en la realidad, ya en nuestra práctica, maestros, la formulación del programa es establecer la secuenciación, establecer la temporalidad. Pero yo le decía, quiero explicarle tanto lo que viene en el examen como lo va a ver usted en la práctica, porque ya en la práctica, maestros, aquí está, aquí es donde se incluyen los contenidos nuevos en la contextualización, esos contenidos locales, esos contenidos, digamos que, regionales, es aquí. Pero yo se lo incluyo en este tercer apartado, le incluí esta ventanita emergente para que no se nos olvide que en el examen, el tercer plano en este documento en esta referencia bibliográfica que tenemos aquí, que se llama Reconociendo nuestro contexto, el tercer plano hace referencia al codiseño, hace referencia a la incorporación de contenidos nuevos. Espero no confundirlo con esto, maestros, de como viene en el examen y como es en la práctica, en las aulas, en el ejercicio de nuestra función de dirección y supervisión, pero es importante para que usted como director, como supervisor, tenga conocimiento de ambos elementos de ambas partes. Los contenidos nuevos, maestra Ale, es a partir de las necesidades, a partir con la lectura de la realidad, a partir del contexto. Y esos contenidos nuevos regularmente nosotros los determinamos a partir de nuestra experiencia, maestra. Es decir, yo tengo experiencia como maestra de primer grado de primaria y es que en primer grado de primaria el niño tiene que tener nociones sobre lateralidad para poder llevar a cabo el proceso de lectura, de escritura. Entonces, si el niño no hay un contenido relacionado, yo tengo que enseñarle al niño derecha e izquierda para que él vaya siguiendo la lectura, para que vaya escribiendo esos elementos que el niño debió haber visto, pero viene con un rezago porque el niño no fue a preescolar, la madre de familia lo inscribió hasta ahorita, hasta primero de primaria, él no tuvo preescolar, viene con un rezago, entonces yo, maestra de primaria, tengo que enseñarle eso para que el niño aprenda a leer y aprenda a escribir. Entonces, de esa forma, nosotros podemos como tal o debemos como tal incorporar contenidos nuevos a partir de una situación que tengo, que es el rezago que presenta el niño de primer grado de primaria para su apropiación de la lectura y la escritura. Pero así como menciono, puede ser un contenido local, un contenido regional. Por ejemplo, hay lugares en los cuales, digamos, am, es muy común como parte de la cultura ciertas celebraciones, ciertas costumbres, ciertas prácticas. Pues esas las voy a incorporar, esas las voy a tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo vivo en Yucatán y estamos hablando en Yucatán o vivo en una zona costera en Veracruz,
cerca de la playa está la escuela y estoy hablando sobre un tema relacionado con esos temas, pues voy a hacer referencia a los contextos locales, voy a hacer referencia a esa situación, porque es parte de lo que vivimos en nuestro contexto. Yo voy a incorporar esos contenidos locales, esos contenidos regionales. Un ejemplo que me gusta a mí mencionarles en el nivel de secundaria es, por ejemplo, imagine usted que es maestra de matemáticas en secundaria y están realizando el codiseño, están realizando la contextualización de contenidos y encuentra usted un tema de matemáticas que dice lectura y escritura de números. Lectura, eh, bueno, no lectura y escritura, sino este, comparación, comparación de sistemas de numeración. Ese es el contenido. Y viene, por ejemplo, egipcio, viene decimal y viene romano. Ese es el contenido donde usted como maestro de matemáticas va a trabajar con los niños para que los niños comparen los sistemas de numeración egipcio, decimal, romano, para que ellos identifiquen el punto decimal, para que ellos identifiquen todos estos elementos, ¿no? Y que vean los distintos sistemas de numeración. Pero entonces, usted, maestra, dice, a ver, ¿por qué habría de explicarles a los niños el sistema de numeración egipcio? Eso está muy lejos, fuera de mi realidad. No, yo reconozco mis raíces. Yo voy a contextualizar este contenido, voy a territorializarlo, voy a contextualizar ese contenido y en lugar de que los niños comparen el sistema de numeración egipcio, ¿cuál incluimos, maestros? ¿Qué sistema de numeración para territorializar, para contextualizar nuestro contenido? Para ese contenido nacional, poderlo contextualizar, poderlo territorializar. ¿Con qué otro sistema de numeración podemos? Excelente, el sistema de numeración maya. Entonces, incluyo el sistema de numeración maya para que los niños reconozcan las raíces, reconozcan lo inteligentes, lo listos que eran nuestros antepasados, este sentido de identidad, ese sentido de pertenencia, y yo ya estoy contextualizando un contenido. Ojo, no se está perdiendo la esencia del contenido. ¿Cuál es la esencia del contenido? ¿Qué es lo que se está buscando en el contenido? La esencia del contenido es que el niño compare sistemas de numeración. Esa es la esencia del contenido. ¿Sí me explico, maestros? Entonces, al yo quitar el sistema de numeración egipcio y colocar el maya para territorializar el currículum, para promover este sentido de pertenencia, estoy contextualizando, estoy adaptando, estoy modificando, pero sin que se pierda la esencia del contenido. Los niños siguen comparando sistemas de numeración. Ese es un ejemplo de cómo yo como docente, nosotros como docentes en colectivo docentes, cuando estamos realizando este proceso, decidimos contextualizar los contenidos a partir de nuestro territorio, a partir de nuestra localidad, a partir de nuestro contexto. ¿Sí me explico, maestros? Ya con este ejemplo, hacia dónde va esta parte de la contextualización. Y así como este puede ser con alguna actividad económica, puede ser con algún otro elemento, maestros, en los cuales yo pueda hacer adaptaciones, hacer ajustes, hacer pequeñas modificaciones. La clave supervisor, la clave futuro director, es que no se pierda la esencia del contenido. En este caso, lo que estamos buscando es que el niño compare sistemas de numeración, que vea las características y demás para poder identificar los sistemas de numeración. Esa es la esencia del contenido. Con esta territorialización del contenido, yo no estoy perdiendo, yo no estoy en este caso, digamos como tal, perdiendo la esencia del contenido. Ahí está, esto se llama contextualización, esto se llama territorialización. Y como lo estamos haciendo en colectivo, lo estamos haciendo juntos, se llama codiseño todo este proceso. Recuerden, todo ese proceso se llama codiseño.
Todo ese proceso se llama codiseño. Es parte del codiseño, donde estamos en conjunto haciéndolo, donde en conjunto lo estamos llevando a cabo, donde en conjunto lo estamos elaborando ahí en nosotros en colectivo. Entonces, de esa forma nosotros estamos contextualizando contenidos. En el programa de estudio, en el plan de estudio, también se hace referencia con esta expresión de codiseño a la integración de contenidos nuevos. ¿Por qué? Porque estamos diseñando en colectivo. Hace rato preguntaba la maestra Ale, oiga, profe, los contenidos nuevos, ¿yo los voy a escribir, yo los voy a redactar? Sí, en conjunto con su colectivo, con su compañera maestra del grado, con su compañera maestra del campo formativo, en conjunto lo van a elaborar. La palabra codiseño es una palabra compuesta, maestros, donde juntos vamos a redactar, juntos vamos a codiseñar, vamos a diseñar esos contenidos nuevos. Entonces, eso de los contenidos nuevos también hace énfasis al codiseño, pero codiseño es todo esto. Todo esto es codiseño porque lo estamos elaborando en colectivo. Entre todos lo estamos haciendo. Eso ya en nuestra realidad, en nuestra práctica, maestros, en nuestro día a día. Porque recuerden que Mejoredu, aquí en esta parte, a esto le llama codiseño. Así le llama Mejoredu. Pero porque es un documento, digamos, que no está del todo vigente. Ya les expliqué por qué no está vigente. Lo correcto es formulación del programa y esto es lo que se hace de manera correcta. Establecer la secuenciación, la temporalidad, definir cómo se va a abordar los contenidos, cómo se van a llevar a cabo, cómo se va a estar trabajando. Codiseño, maestros, es una palabra compuesta donde en conjunto, en colectivo docente, vamos a estar diseñando y parte desde la lectura de la realidad, porque la estamos haciendo en conjunto. Desde ahí ya estamos diseñando la estrategia para territorializar los contenidos, para contextualizar los contenidos. Y de esa forma nosotros vamos a poder llevar a cabo una estrategia de codiseño y de contextualización de contenidos, que eso es lo que esa es la propuesta de la nueva escuela mexicana, que a partir de un programa sintético que nos da la Secretaría de Educación Pública, nosotros llevemos a cabo una estrategia de codiseño y contextualización para territorializar los contenidos. Y que ya que tengamos esto, ahora sí cada docente haga su planeación, pero este se hace en colectivo. Esa es la propuesta, maestros. En resumen, esa es la propuesta que nosotros vamos a estar llevando a cabo, que nosotros vamos a, digamos, estar conformando. Y en esta propuesta nosotros, una vez que hacemos esa territorialización, esa contextualización de contenidos, dentro de la misma propuesta, vamos a integrar esos contenidos, esos campos formativos, esos ejes articuladores para lograr la integración curricular. Y más adelante vamos a ir aterrizando cómo lograr esa integración curricular, maestros. Disculpen que haya ahondado mucho en esa parte, pero creo que es importante tenerla clara porque es la base de lo que vamos a estar viendo en futuras sesiones. Si nosotros tenemos claro que el programa analítico es una estrategia de codiseño y contextualización de contenidos, que parte del programa sintético y que lo primero que tenemos que hacer es una lectura de la realidad para poder territorializar, para poder contextualizar los contenidos. Imagínense, no sé, maestros, ayúdenme un poquito. ¿Cuál es el estado de la República donde está más asentado el reconocimiento de nuestra cultura hacia la cultura maya, maestros? ¿Cuál es el estado donde usted dice, es que en este estado está más acentuado? Chiapas, Yucatán, perfecto. Imagínense que yo sea de Yucatán y que yo no territorialice los contenidos de esa forma y esté viendo con sistemas de numeración egipcio, pues estoy completamente desfasado, maestro. Entonces, está todo mi contexto ahí, tenemos distintos elementos ahí como para territorializar, territorializamos esa enseñanza y entonces, ¿qué va a suceder con los niños? Los niños se van a sentir importantes de nuestros ancestros, de sus raíces, de nuestros ancestros, de nuestras raíces, y entonces ya estamos dándole una perspectiva de una enseñanza situada, de un aprendizaje situado a los niños. De eso se trata este proceso, esta estrategia de codiseño de codiseño y contextualización de los contenidos. Lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una experiencia situada de aprendizaje para el niño. Entonces, este proceso de codiseño del programa analítico,
cuando nosotros como colectivo lo vamos a hacer, es muy importante tener presentes algunos elementos. Por ejemplo, para construir el programa analítico se realiza de acuerdo a las decisiones. ¿De quién? Del colectivo. Ellos deciden cómo lo van a hacer. Ellos deciden si lo organizan en una tabla, lo organizan en modo de resumen, lo organizan en un organizador gráfico, en un esquema, y de ahí va partiendo de cada una de las situaciones. Ellos deciden cómo hacerlo. Ellos establecen los tiempos, las condiciones para determinar el alcance, el contenido y el grado de avance, porque será distinto en cada programa analítico. Es decir, usted supervisor, futuro supervisor, visita el jardín de niños, Luz y Esperanza. Visita ese jardín de niños y tienen su programa analítico y ahí establecen cierto alcance de los proyectos, ciertos contenidos para ese proyecto y un determinado grado de avance. Establecen los tiempos para ese proyecto. Usted va a otro jardín de niños y en ese otro jardín de niños es distinto el alcance. Son los mismos contenidos, pero es distinto el alcance. Es distinto el grado de avance. Van más atrás, van más adelantados. ¿Por qué? Porque eso depende de cada colectivo. Cada colectivo determina, en este caso, el ritmo en el cual van a ir avanzando con los proyectos. E incluso, director, usted se va a dar cuenta que dentro de la misma escuela hay maestros que van más rápido en los proyectos, van avanzando con mayor rapidez, porque las características del grupo lo permiten, porque el dominio y la apropiación de la nueva escuela mexicana por parte del profesor lo permite. Y hay otros compañeros maestros que van atrás y es que director, es que no avanzo, es que los niños, todos los proyectos es puro platicar y no avanzo y no aterrizamos y nos perdemos. Se debe al nivel de apropiación del docente. Por ello, cuando nosotros vamos a hacer la lectura de la realidad, también tenemos que voltear a ver al colectivo. El programa analítico se trabaja en colectividad, no es de manera individual. Yo no le puedo pedir al profesor Miguel, oiga, profesor, tráigame el programa analítico de la escuela. Oiga, profesor, tráigame el programa analítico de su fase. No, es un trabajo en colectivo porque se requiere un diálogo y ese diálogo tiene que ser continuo, pero no solamente entre los maestros, es con la comunidad. El señor Don Santos, el señor de la tienda, platicando con él, me comentó que en próximos días, está pronosticado lluvia y cerca de la escuela, cerca de la comunidad, se crece mucho y se desborda un río. Entonces, pues esa situación, ese acontecimiento del que me acabo de enterar gracias a un miembro de la comunidad, lo puedo abordar como una situación para prevenir situaciones de riesgo fuera de la escuela y a partir de eso vincular contenidos y poder trabajar en la escuela. ¿De dónde resultó ese tema? Pues a partir de la interacción que tuve con personas de la comunidad. Es decir, el diálogo no solamente es con las personas, con los docentes. Y obviamente para llegar a tomar la decisión de abordar esa situación, yo la escuché por parte de Don Santos, el señor de la tiendita, de la esquina, de la escuela, y lo platiqué en consejo técnico. Y no, sí, es que pasa esto y esto. No, sí, es importante abordarlo porque los niños después se les hace fácil y no vaya a ocasionar un accidente y demás. Y entonces ya abordamos toda una situación, un proyecto al respecto. Entonces, considerar que es un diálogo, pero con la comunidad, con la construcción de acuerdos en favor de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo vamos a abordarlo? Llegamos a acuerdos, a compromisos. La construcción del programa analítico implica un proceso de trabajo continuo. ¿Qué quiere decir esto, maestros? Que el programa analítico no se elabora en un solo momento ni de principio a fin. Usted, futuro supervisor, no debe de llegar a la escuela, a una escuela de su zona escolar y decirle al director, director, entrégame el programa analítico de todo el ciclo escolar. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque durante el ciclo escolar van a surgir nuevas situaciones. Durante el ciclo escolar se van a presentar acontecimientos. Y entonces tienen que hacerse modificaciones, adaptaciones a esa propuesta de codiseño del programa analítico.
El programa analítico, lo que va a suceder es de que se va a ir enriqueciendo de forma constante, poco a poco, a partir de las reflexiones, a partir de las necesidades del colectivo docente. Y no solamente del colectivo docente, sino de más integrantes de la comunidad escolar. De igual manera, así como lo que ustedes observen durante la puesta en práctica. ¿Qué están observando, por ejemplo, en un proyecto que va orientado hacia mejorar la convivencia escolar, en un proyecto sobre el cuidado del medio ambiente? ¿Qué están observando? No, pues vemos esta necesidad, vemos esto, vemos que los niños carecen de esto, vemos que hace falta esto. Y a partir de eso vamos incorporando temáticas, situaciones a nuestro programa analítico. Las platicamos en consejo técnico y a partir de eso las vamos incorporando. Por lo que no existe un formato, no existe un procedimiento único para elaborarlo. Es decir, un procedimiento que diga, primero tomamos este contenido lo relacionamos con este campo formativo y No, va a depender de las situaciones, va a depender del tipo de organización de la escuela, va a depender de las características de los docentes, va a depender del conocimiento, la experiencia, la creatividad de los docentes. Es decir, aquí entra en juego el trabajo y la experiencia del colectivo docente para construir los caminos y las estrategias para poder conformar el programa analítico, esa estrategia de codiseño y contextualización de los contenidos. ¿Qué es el codiseño, maestros? En el plan de estudios se habla acerca de que el codiseño se refiere tanto al proceso que inicia con la construcción del programa analítico, es decir, permítanme regresarme, a este proceso, desde que inicia, desde aquí estamos hablando de codiseño. Desde ahí ya estamos hablando, en este caso, de codiseño y desde ahí nosotros ya estamos a través del diálogo, a través de la reflexión, construyendo programa analítico con ese codiseño. ¿Cómo al momento en el que estos reconocen e incorporan contenidos locales no previstos en los programas sintéticos? A ver, cuando un contenido, maestros, ah, reconocen e incorporan contenidos locales no previstos en los programas sintéticos. Cuando un contenido, maestros, no está en el programa sintético y nosotros lo agregamos a nuestro programa analítico, es decir, lo incorporamos. ¿Cómo se llama ese contenido? No está en el programa sintético de nuestra fase, pero nosotros reconocemos la importancia de ese contenido local que no está previsto en el programa sintético y lo agregamos. Contenido nuevo, excelente, maestros. Eso también es codiseño. Ok, regresamos al esquema. ¿Dónde van los contenidos nuevos? ¿En qué momento, en qué plano van los contenidos nuevos? En el plano número 2, en la contextualización. Entonces, aquí también se le llama codiseño. Era a lo que